Padre, queremos darte gracias por este tiempo que tú nos permites tener como hijos tuyos, Señor, para estudiar tu palabra en Lucas 19:45. Señor, y queremos pedirte que nos des entendimiento, que abras, Señor, nuestros conceptos, que nos permitas doblegar nuestra voluntad y entender tus principios para con nosotros. Te queremos entregar nuestras vidas y corazones, pero también queremos ser conscientes de cómo servirte, de qué forma hacerlo. Queremos suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, que nos des esa claridad para entender tu palabra. Así que, Señor, te pedimos esta tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, si ya estamos preparados, estamos listos. Siento que se me va la voz. ¿Me escuchan? Yo ya no me escucho nada. ¿Sí? Se me fue la voz, ya no me escucho absolutamente. Espero que me estén escuchando ustedes. Ok, vamos a ver hoy día el Evangelio de Lucas 19:45 al 48 y el título de la Reina Valera, que es normalmente la que usamos nosotros, dice Jesús limpia el templo, ¿no? Jesús limpia el templo totalmente. Y hoy día vamos a hablar sobre el verdadero uso del templo de Dios. Vamos a ver cómo Jesucristo está muy molesto, va a entrar en cuentas con relación a lo que es el templo, cómo debería usarse el templo, cómo mal usan el templo en la época de Jesús. Y luego vamos a llevar esto a una aplicación personal, a una aplicación en la que nosotros podríamos llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Cómo manejarlo en nuestras vidas. Así que, ¿de qué se trata esto del templo? ¿De dónde salió un templo judío? ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo fue este asunto? La verdad es que Jesús habla de un templo que ha sido reparado, un templo reconstruido, ¿sí? Dios propone a Moisés, cuando sale del desierto, ¿verdad? Cuando sale de Egipto y está en el desierto, está en el Sinaí, le dice que construya un tabernáculo, una tienda, en otras palabras, una tienda con varios compartimientos y salas exteriores, ¿no? Y todo eso que está allí tenía la idea de que Dios sea adorado y que allí se le hagan las consultas pertinentes con relación a la nación. Es un pequeño tabernáculo con medidas muy precisas, con elementos con los que debía ser construido muy exactos, ¿ok? Y con personas que Dios había ungido para que hagan esta obra. Un tabernáculo, le decimos el tabernáculo de Dios, donde tenía muchos instrumentos, que no vamos a hablar de él ahorita porque no es el tema, pero básicamente era el objetivo. ¿Cuál? Adoración y también oración. Para eso es el templo. Dios iba a bajar con su presencia y allí iba a morar para que el hombre cuando entrara pudiera hablar con Dios. ¿Quiénes podían entrar a ese templo? Solamente podía entrar en la parte más íntima el sumo sacerdote. Y no lo podía hacer cada vez que él quisiera. Era una vez al año. Nadie más podía entrar allí donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, ¿no? Donde estaba la propiciación. Luego, en la parte externa había otro lugar de oraciones, panes e incienso. Y una lámpara encendida siempre con aceite santo. Este lugar podían entrar los sacerdotes y poder hacer allí oraciones y adorar a Dios. En la parte externa de esta pequeña carpa estaba rodeado de un toldo y allí había un lugar para que los hombres pudieran entrar, solo los hombres, no las mujeres, y los hombres entraban con sus sacrificios para pedirle a Dios que perdone sus pecados. El sacerdote tomaba la ofrenda, hacía el sacrificio y luego entraba con el incienso a adorar a Dios y a pedir por él. Y el sumo sacerdote lo hacía hasta la parte interna más profunda una vez al año nada más. Con esto en mente, con esta idea en mente, la nación de Israel pues viaja 40 años por el desierto y llega a la tierra prometida. En la tierra prometida, que ustedes conocen muy bien, la tierra de Canaán, ¿verdad? Es donde Dios les da a ellos poder vivir. Y empiezan pues un tiempo de los jueces, ¿no? Que nos quedamos justo ahí cuando vino la pandemia y no pudimos seguir. Acabamos Josué y seguían los jueces para estudiar versículo por versículo todos los jueces. Ya tomaremos el estudio de los jueces, ya que es fascinante. Y resulta pues que la nación de Israel obedece a Dios. Josué muere y una vez que muere, el pueblo comienza a apartarse de Dios. Qué curioso, ¿no? Se va el hombre que representa a Dios de alguna manera y ellos comienzan a apartarse de Dios y entonces Dios dice que todas las bendiciones que les había prometido era si ellos vivían en santidad, si ellos entregaban todo a Dios. Pero como ellos desobedecieron y más bien comenzaron a seguir los dioses locales, Dios dijo, ok, yo no puedo estar con ellos de esta manera. Y no me escuchan. Le mando profetas, los apedrean, los matan, los aserran, los acuchillan, los matan. Entonces simplemente yo me aparto de ellos. ¿Y qué sucedía? Venían conquistadores y ellos entraban en esclavitud, se arrepentían, rogaban a Dios y Dios levantaba a un líder.
Mientras que estaba vivo el líder, ellos seguían a Dios y Dios los bendecía, los proveía, los cuidaba. Y este círculo pasa varias veces, ¿no? Esta onda pasa varias veces. Lamentablemente termina esto en una historia en que la nación pide un rey. Este rey es el primer rey de Israel, el rey Saúl, y el rey Saúl tenía un corazón que no agradaba a Dios. Y entonces Dios levanta un segundo rey. Ya ustedes conocen el nombre del segundo rey. El segundo rey es David, ¿verdad? Y David pues era un guerrero y a la vez había sido un pastor, es un adorador de por sí. Y Dios bendice a David porque tenía un corazón humillado, un corazón arrepentido. A pesar de las maldades que podría haber hecho David, él sabía ir a Dios, pedirle perdón y no volver a cometer ese pecado. Sí, como todo ser humano con sus debilidades. Y Dios lo restaura, lo bendice, y todo lo que él sembraba para mal, evidentemente tenía que cosechar el fruto de sus pecados. Tremendas cosechas de pecados que tuvo David. Fue tremendo. Ahora, entonces, David quiere construirle a Dios un templo que reemplace al tabernáculo. Y dice, Señor, ¿cómo es posible que tú vivas en una tiendita mientras que yo, un ser humano que tú has bendecido, vivo en un palacio? No, 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 de ninguna manera. Así que David junta su tesoro personal, convoca a aquellos que quieran participar para que traigan tesoros para construir un templo. Un templo para Dios. Ahí estamos hablando del primer templo. ¿Ah? Y en este primer templo que va a ser construido, Dios le llama y le dice, no, David, tú no me puedes construir una casa, porque simplemente tus manos están con sangre. Tú eres un guerrero, tú no eres alguien que tenga las manos limpias, ¿no? Has estado en batallas, combates, guerras, y entonces tú no me puedes construir un templo que es santo. Así que tu siguiente en el trono me lo construirá. ¿Ok? Y el siguiente en el trono fue su hijo Salomón. Y David le deja todos los tesoros, los planos, todo para construirlo en una colina, en la parte más alta, para que todo Jerusalén pueda ver este prisma, pueda ver esta imagen maravillosa de un lugar dedicado a Dios, el único Dios. Dios, pues, no es hombre para que viva en una casa, Dios no es hombre para que viva sujeto a una estructura, pero Dios dice, ok, les voy a dar gusto. En lugar de tabernáculo viviré en un templo que ustedes me quieren dar porque me quieren honrar. Amén. Ya esa es la idea. Con la misma idea, adoración, lo que sería oración, y allí mismo instruirían pues a las naciones. ¿De acuerdo? Entonces Salomón construye el templo. Salomón, conocido como el hombre más sabio de la tierra, construye el templo, se lo dedica a Dios, pero ¿qué crees? Después que muere Salomón, viene su hijo, su nieto, su bisnieto, y se apartan del corazón de Dios. Su propio hijo divide el reino en dos, el reino del norte, el reino del sur. Los del reino del norte no podían entrar al templo, así que comienzan a adorar a Dios en las montañas, que son los samaritanos, y los del sur, que es Judá con Benjamín, comienzan a adorar a Dios en el templo. Se hace una división religiosa, ¿no? De 10 tribus contra 2. En esta situación encontramos pues que el templo se encuentra solo en una parte de la nación de Israel. Entonces las tribus del norte terminan perdidas, se alejan de Dios y entonces le viene una calamidad tremenda. Los sirios vienen, los conquistan y ellos terminan esparcidos. Pocas colonias bajan a Judá y viven entre los judíos. A partir de allí, a todos los hebreos se les conoce como judíos porque la gran mayoría eran de la tribu de Judá. No significa que no haya de las otras tribus, existen de las otras tribus, pero todos son conocidos como judíos. Los hebreos ahora son conocidos como judíos y había pequeñas colonias de las otras tribus dentro. Pero los descendientes de David seguían en el trono y Dios había prometido que su trono no tendría fin, que le daría un trono y que uno de sus descendientes reinaría para siempre. El descendiente de David. Pero lamentablemente encontramos que los hijos de David también comienzan a apartarse de Dios. Y entonces Dios le manda profetas tras profetas para que se arrepientan. Jeremías viene, les habla, les predica. Ellos no escuchan. Y Dios le dice, si ustedes no me escuchan, yo me apartaré de ustedes. Y cierne sobre ustedes, está cerca de ustedes una acechanza de muerte que es Babilonia. Y cuando yo me vaya, ellos vendrán del norte y los conquistarán. Yo no haré nada absolutamente. Los tomarán y los conquistarán y ustedes tendrán que ir cautivos otra vez como estuvieron en Egipto. Y así fue. Ellos no se arrepintieron, no quisieron escuchar a Dios. Y entonces vino Babilonia con el rey Nabucodonosor, quienes se acuerdan de él, y conquista Jerusalén. Toma Jerusalén. Tremendo, terrible. Fue un día espantoso para Jerusalén. ¿Y qué crees? Destruyen el templo glorioso, majestuoso, que había sido dedicado para la oración, para la enseñanza, para la oración, la alabanza a Dios.
Entonces la nación de Israel pierde el centro de su adoración, ¿no? El lugar central para adorar a Dios se pierde totalmente y ellos son llevados cautivos a Babilonia 70 años. Los que habían tenido 10 años, 8 años, 7 años, se acordaban del templo pues como en sueños, ¿no? Después de 70 años ellos tenían como 80, 90, 75 años y se acordaban pues lejos de lo que era la majestuosidad de un templo. Y entonces Esdras, Nehemías y Zorobabel, si ustedes recuerdan de ellos, después de 70 años son dirigidos por Dios para que la nación de Israel, a través de la tribu de Judá, regresen a Jerusalén y restauren la ciudad. Entonces, ¿ellos qué hacen? Restauran las murallas, la ciudad y el templo. El templo es restaurado. Dice que los hombres de más de 70 años lloraban porque se acordaban de las glorias pasadas, ¿verdad? Del templo de Salomón. En este caso ya no era lo mismo, porque ellos ya no tenían un imperio poderoso como en el tiempo de Salomón, sino que ahora ellos eran esclavos que habían sido liberados y con las justas tenían algunos regalos, les habían devuelto algunos utensilios. Así que mal que bien repararon todo y quedó el templo, pues. Pero no fue el gran templo como el de Salomón. Correcto. ¿Cuál era el objetivo? Restaurar otra vez la adoración a Dios, la oración, ¿verdad? Y adorar al Señor a través de las enseñanzas también. Luego encontramos que en la época de Jesús ese templo viene Roma, ¿no? Viene Roma y los conquista a todos y en ese conquistar a todos pues ponen a un rey títere, es el rey Herodes. El rey Herodes no tenía descendencia hebrea, él era primo hermano de los hebreos, pero él había sido puesto por Roma para que gobierne. Así que ningún judío lo quería como rey, no era descendiente de David, y ellos decían, no queremos ser como rey. Y él quería agradarlos, él quería ser su rey realmente, así que incluso se casa con una princesa judía para tener derecho al trono, y hace muchas cosas, y entre ellas, ¿qué hace? Repara el templo lo más majestuoso posible. Por eso es que encuentras a Jesús yendo a Jerusalén y lo encuentras siempre con piedras, construcciones, lo encuentras siempre que están reparando el templo, que es majestuoso, que es glorioso. ¿Por qué? Porque Herodes está haciendo lo mejor que puede para reconstruir ese templo, ¿no? Reconstruido por él. Segundo templo, ¿no? Así que tenemos el segundo templo y esta es la situación en la que vamos a encontrar la historia de hoy día. Un templo construido con un objetivo, un templo reparado con un objetivo, ¿ok? Y que luego, después, se cumplirán las profecías de Jesús, que dice que la ciudad será destruida, ¿no? Y él llora a las puertas de la ciudad en el Monte de los Olivos y lamenta cómo será destruida, que no quedará piedra sobre piedra. Es un dolor en el corazón de Jesús. Y esto sucede literalmente en el año 70 con el general Tito, que toma la ciudad y la destruye totalmente, incluso el templo la destruyen, queman todo y después que han quemado todo, han destruido todo para poder sacar el oro que había abajo, sacaron las piedras y literalmente no quedó piedra sobre piedra para que los romanos codiciosos sacaran todo lo que pudieran de las riquezas del templo. Y claro, podemos seguir hablando de esto, de historia y de muchas cosas con relación al templo porque ya se hace fascinante, ¿no? ¿Qué pasó con el Arca de la Alianza, con los utensilios y todas esas cosas? Oh, ¿y cuándo? ¿Y cómo? O sea, Jerusalén después del 70, ok, son esparcidos y desde el año 70 ya no han vuelto a ser nación. Nadie daba un peso por la nación judía porque ya no tenían nación, no tenían territorio, estaban dispersos por el mundo. Sin embargo, comenzaron a juntarse en las casas y le llamaron sinagogas, ¿no? Y en estas sinagogas, en estos pequeños lugares, comenzaron a juntarse, a orar y a tratar de buscar la adoración a Dios, pero ya no había sacrificios, ya no había forma de adorar a Dios. No es hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, imagínate, 2000 años después de la Segunda Guerra Mundial, que los nazis matan miles de judíos, que la Unión Europea, perdón, todo el mundo hace una votación para que Israel vuelva a ser nación otra vez, imagínate. Y entonces, ¿qué pasa? A pesar de que los árabes no querían, la comunidad internacional vota y sale a favor, la ONU, ¿no? E Israel vuelve a ser nación, si no me equivoco, es en el año 1948. Y en esa fecha, pues, retoma Israel una nación y vuelve a ser nación. Algo que es imposible, o algo que no haya vuelto a pasar, esto no sucedió nunca. Es la primera vez que pasó y no volverá a pasar, creo, en una civilización, en una organización, en un pueblo como el pueblo judío y hebreo. Es más, nadie daba un peso por ellos, como hemos dicho. Son retomados otra vez y la palabra de Dios profetiza
que de parte de ellos vendrá un hombre que reconstruirá el tercer templo, ¿sí? Y este reconstruirá el templo y luego se querrá sentar en el trono y hacerse Dios. ¿Ya saben de quién hablo? ¿Sí? Nada más ni nada menos que el anticristo. El anticristo reconstruirá el templo. Ahí tenemos la explanada en Jerusalén, tenemos el muro de los lamentos, ¿no? Donde van los judíos a llorar y a lamentar. Sobre ese muro, sobre esa explanada estaba antes lo que es el templo. Ahora no hay nada, es una explanada y más bien la mezquita de Omar, que es de los musulmanes, fue construida allí. Así que si los judíos quisieran construir ahorita un templo, tendrían un problema de una guerra internacional con los árabes, ¿no? De tendencia musulmana. ¿Por qué? Porque ahí está la mezquita de Omar. Entonces tenemos un cruce, no pueden construirlo, estamos amarrados. Pero va a haber el momento en que el mundo caerá en crisis y un líder mundial se levantará y él salvará al mundo de la crisis. Y él dirá que él es el que puede gobernar y él hará que construyan ese templo. ¿Cómo? Ahí está, son profecías. Y si tú abres la cortina para ver qué pasa en el ambiente internacional político, te das cuenta que todo está conllevando a un solo gobierno. Mira, la pandemia que tenemos, como dijimos en uno de nuestros estudios al comienzo de la pandemia, está llevando todo a que todos vayamos al internet y que todos tengamos cuentas bancarias y que todo lo hagamos por celular, por la internet, como si hubiera un solo sistema, ¿verdad? Todo está conllevando a que hay gobiernos que no pueden manejarse solos porque están cayendo en crisis. Tal vez todo está conllevando a que haya un solo gobierno unido para que gobierne todo. Y todo esto solamente es luces de lo que se va a venir. Ya lo tenemos encima. Algunos lo quieren negar en vida, pero es realidad. El anticristo yo creo que incluso ya nació. El anticristo ya está vivo. Está esperando el momento nada más para entrar, que ya es tema de otro estudio. Pero él reconstruirá el templo, los judíos lo verán y como él reconstruye el templo, creerán que él es el Mesías, el Cristo, y entonces le seguirán y lo apoyarán, ¿no? Lo apoyarán. Y otra vez se restaurará el templo, la adoración, la alabanza a Dios. Pero este hombre, ¿no? A los 3 años y medio, se va a sentar en el trono y se va a declarar Dios y los judíos dirán, ¿qué? ¿Cómo? Explícanos. Y él es el anticristo. Perseguirá a los judíos y luego de 3 años y medio más, que son 7 años más, los 7 años predicados por Daniel, ¿verdad? Que son los últimos años de Dios con intervención a la nación de Israel, es que Cristo vendrá realmente y hará guerra contra ellos y ganará. Triunfará y entrará Jesucristo al templo, para que lo tengas en cuenta, y restaurará el planeta entero y él gobernará desde Jerusalén al mundo con aquellos que hemos venido con él. ¡Guau, Marco! ¡Qué locura me estás contando! Sí. Yo sé que esto está lleno de detalles, pero en realidad todo lo que les estoy diciendo es profecía desde Daniel, lo juntas con Jeremías, vas a Mateo 24, te vas a Apocalipsis, lo juntas con el rapto de la iglesia en Corintios, en Tesalonicenses, y hay toda una estructura pero maravillosa de lo que son los últimos tiempos. Pero el templo está en toda la historia, desde el tabernáculo hasta que fue el primer templo de Salomón, el segundo reconstruido por Esdras, Nehemías y Zorobabel, y estamos esperando la reconstrucción del tercer templo con el anticristo y que Jesucristo vendrá y reinará un templo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué glorioso! Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el tema de hoy día? Tiene que ver mucho, porque justamente el tema de hoy día es que Jesús limpia el templo en Lucas capítulo 19, versículo 45. Y es el tema de profundidad, ¿no? Lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que estate atento porque los versículos que vamos a ver son pocos, pero la reflexión sí es abundante, ¿no? La reflexión que vamos a tener sí es interesante. Muy bien, entramos entonces al primer versículo. Pues no, perdóname, tengo que darte el contexto de la historia para que la podamos entender. ¿Qué está sucediendo? ¿Jesús de dónde viene? Si tienes tu Biblia, solamente voy a leer los títulos por tema de contexto. Ok. En los capítulos anteriores, Jesús, capítulo 18, habla de los niños, que de ellos es el reino de los cielos. Se encuentra con un joven rico, ¿recuerdas? Pero el joven rico ama más el dinero que el reino de Dios y se fue triste. Y Jesús le dice que es difícil que un rico, por su amor al dinero, no entre al reino de los cielos. Y los judíos, los discípulos dicen, Señor, es imposible. Y Dios le dice, no hay nada imposible para él. Y en los versículos 31 en adelante del capítulo 18, encontramos que Jesús les dice cómo es que eso imposible se puede volver realidad. La única forma es que Jesús sea entregado y sea matado, dice, ¿no? Asesinado, sea puesto en una cruz y con eso él pague el precio de los pecados de la humanidad. Y así cualquier persona que se rinde a él, que le entrega todo a él, su cuerpo, su mente y su alma, es rescatado por Jesucristo para ser restaurado en el reino de él y no en el reino mundano que vivimos nosotros.
Y Jesús está yendo hacia Jerusalén. Está por entrar a Jerusalén y un ciego lo reconoce porque escuchó de él y él sí creía que era el Mesías, el cual proféticamente se hablaba de que podía sanar a los ciegos, dar lengua a los mudos, ¿verdad? Incluso oído a los sordos y que los cojos podrían asaltar y adorar a Dios. Entonces él dice, tú eres el Mesías, sáname prácticamente. Y reconoce a Jesucristo y Jesús no solo lo sana, sino que también lo salva. Y luego en el capítulo 19 encontramos otro rico. Ya no es el joven rico, ahora este es el rico que era un enanito, ¿recuerdan? Era Zaqueo. Y Zaqueo prácticamente renuncia a sus riquezas y le entrega su casa, no solamente su vida, sino todo su hogar, su familia se la entrega a Jesús. Y Jesús dice, wow, este tipo entendió el principio del reino. Él y su casa serán salvos. Y ahora él está llegando a Jerusalén. Ya pasó de la casa de Zaqueo, está en Jericó y está por llegar a Jerusalén. Está por llegar a Jerusalén y está en el Monte de los Olivos y él ve que los que le seguían creían que como Jesús venía hablando del reino y del reino y del reino, como ya estaba llegando a Jerusalén y era la fiesta de la Pascua, decían, hoy, esta semana va a ser instaurado el reino del Señor. Y Jesús le da una parábola de las 10 minas, que te sugiero que vayas, retrocedas en los videos y busques esa parábola de las 10 minas, ¿verdad? Y vas a encontrar un resumen de todo lo que yo les acabo de contar en esta historia. Un resumen del reino. Y Jesús prácticamente les está diciendo, no, yo sí voy a instaurar mi reino, pero no ahora. Es decir, es necesario que yo muera, resucite, ascienda a los cielos, envíe mi Espíritu Santo, que esté con la gente hasta que yo regrese por segunda vez. Cuando yo regrese por segunda vez, entonces allí será instaurado mi reino físico. Mientras tanto será un reino espiritual. Prácticamente la parábola le dice eso. Y yo le voy a entregar a cada uno de ustedes talentos, dones, capacidades para que lo inviertan y lo desarrollen. Y cuando yo, que estoy en los cielos, regrese a instaurar mi reino físico, entonces le voy a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tus dones, con tus talentos? Atrévete a usarlos porque si no, se te serán quitados, dice Jesús, ¿no? Y habrá gente que lo rechaza, sí, ellos serán apartados del reino. Así que básicamente esa es toda la parábola y Jesús entra triunfal en el capítulo 19-28, triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Y todo el mundo lo adora, lo alaba y los judíos están celosísimos, ¿no? Con él. Para esto ya Lázaro había resucitado, su amigo Lázaro había resucitado entre los muertos. Y encontramos toda esta situación, que ellos están pero sumamente molestos con Jesús, ¿ok? Y Jesús le dice en el verso 39, pues en respuesta a los fariseos, ¿no? En el verso 39 dice, algunos de los fariseos entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo, os digo que si éstas callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está mirando desde la cumbre de los olivos arriba toda la ciudad y se está lamentando por ella, ¿no? Se está lamentando por la ciudad. En el versículo 45 dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. O sea, luego inmediatamente, después que lo ovacionaron en la entrada a la ciudad, recuerda que él entra a la ciudad y el templo está arriba, ¿no? Él estaba en los olivos, miró, lloró, entra a la ciudad, lo reciben y ahora él se va a disponer a subir al templo. Pero Jesús, ¿cómo se te ocurre subir al templo si los judíos te quieren matar? Jesús, ¿cómo se te ocurre exponerte tanto a la muerte? Ellos te quieren asesinar, ¿no? Ya te tienen en la mira, no saben cómo hacerlo porque el pueblo está de parte tuya. No saben cómo manejarlo, pero ellos están sedientos de sangre, ellos quieren aniquilarte. ¿Cómo vas a hacer eso? Es que justamente para eso vino Jesús. Era el tiempo. Y proféticamente también era el tiempo. Según Jeremías, iba a ser justo la época en que el Mesías príncipe entraría a Jerusalén después de que el patio principal había comenzado a ser reconstruido. Si te sacas cuentas numéricas en el calendario hebreo, la fecha que Jesús entró a Jerusalén montado en un asno coincide literalmente, exactamente con esa profecía. Es increíble, la hora, la fecha, todo coincide. Y Jesús lo calculó exactito. O sea, ese era el día en que él tenía que entrar así y que la gente lo reconociera
como el Salvador, como el Mesías. Alucinante, ¿no? Son cosas, pero quisiéramos explayarnos más. Pero en este momento no. Solamente estamos chequeando los detalles de cómo entra. Jesús entra al templo con la intención de limpiar el templo. Y aquí encontramos la primera parte, cómo Jesús al llegar al templo observa algo. Él va a observar algo que está sucediendo en este lugar. ¿Recuerdas lo que te dije con relación a cuál era el objetivo del templo? ¿Cuál era el objetivo de en este caso, segundo templo, ya por Herodes? El objetivo era que la gente adorara a Dios, que la gente orara, que la gente aprendiera de Dios. Incluso las personas que no eran judías, ahora en el templo ya, que era una réplica del tabernáculo en escala, ¿sí? Tenía otros patios exteriores, ¿verdad? ¿Te acuerdas que había un lugar para los sacerdotes? Había un lugar para los hombres, que era fuera del tabernáculo, que es el mismo templo, y luego había otro patio que ya era para las mujeres. Y después había otro patio que era para nosotros, los gentiles. Era el máximo que podíamos llegar. Ahí llegábamos y no podíamos entrar, ¿verdad? Obviamente, pues había una forma de identificarte si eras judío o no a través de la circuncisión. Y pues Jesús entra al templo y lo que él esperaba ver siempre, ¿qué cosa es? Adoración, oración, alabanza, enseñanza, porque para eso es el templo. La adoración se hacía a través de rituales. Pues había 5 tipos de ofrendas diferentes para buscar a Dios dependiendo de los pecados o las situaciones en las que te encontrabas. Eso lo puedes encontrar en Levíticos y en el Antiguo Testamento, en la ley, para limpieza de pecado, restauración. Incluso cuando alguien rompía la matriz a través de un primogénito, también había un sacrificio especial. Todo eso está definido en el Antiguo Testamento como la ley. Así que la mayoría de ellos involucraba un sacrificio de un animal tierno, que su sangre sea derramada y pague el precio de tu pecado. Marco, qué escandaloso, un pequeño animal, ¿por qué? Porque en realidad tú deberías pagar con tu sangre, pero tu sangre está contaminada. Y si tú no limpias tu pecado, te vas al infierno. Entonces Dios dice, como tú no me lo puedes pagar, tú vas a tener que sacrificar un animal, y ese animal que es sacrificado, con su sangre te va a sustituir. Va a pagar el precio de tu pecado y tú vas a ver cómo sufre y cómo llora y cómo su sangre es derramada, y ese espectáculo holocaústico que tú ves allí es exactamente como yo veo tu lujuria, tus pensamientos negativos, ¿no? Tu maledicencia. Así yo veo tu pecado, dice Dios. Cuando tú te portas así, así te veo yo, con todo ese holocausto a tu alrededor. Por lo tanto, tienes que pagar el precio. Y esa era la idea de traer animales. Así que todo judío que conocía la ley, porque le estoy resumiendo todo en esto nada más, ¿verdad? Hay mucho más. Pero ¿cómo hacían? Tenían que traer un animal con ciertas características. No podía ser cualquier animal, tenía que ser un animal con las características adecuadas. Por ejemplo, un animal que no haya tenido enfermedad, un animal tierno, un animal que no tenga magulladura, que no tenga roto nada. Prácticamente, si hablamos en términos genéticos, perfecto. Un animal perfecto. Tú criabas ese animal en tu casa. Entre todos tus animales los separabas porque ese era para el sacrificio. Y luego hacías el viaje. Imagínate pues que tengas que recorrer 30 kilómetros. Caminando, ¿no? Algunos en burro, en familia. Si era la fiesta de la Pascua, ibas con toda tu familia. Todos eran judíos y todos tenían que ir. Imagínate toda tu familia, si la juntas para un solo viaje, son tus hijos, si eres abuelo, ¿no? Imagínate todos tus hijos, todos tus nietos. Mínimo unas 10 personas, 15 personas. Imagínate los judíos que tenían 8 hijos, ¿no? Cada uno 8 hijos más. Imagínate como 150 personas en un viaje al año mínimo, que era la fiesta de la Pascua. Y todos ellos iban con sus animales. Así que a paso de ganado cruzaban todos los territorios, subían a Jerusalén y esperaban el tiempo para el sacrificio. Entregaban sus animales y ¿qué crees? Evidentemente, como tiene que ser, alguien tenía que calificar los animales y los sacerdotes, ¿no? Descendientes de Leví, se encargaban de tomar los animales y chequearlos, verificarlos, ¿no? Los miraban, las orejitas, las patitas, su piel, todo. Ah, no, está perfecto, pasa. Y el hombre pasaba con su sacrificio y entraba al holocausto. Uf. Y si te das cuenta de todos estos detalles, entonces vas a percibir que lo que estaba pasando en el templo se había convertido en usura. Lo que había pasado en el templo se había convertido en un negociado. ¿Entre quiénes? Los líderes que manejaban el comercio, más los sacerdotes, los escribas, ¿no? A través de Anás, que era el sumo sacerdote detrás de Caifás,
¿no? Ellos manejaban todo este sistema. ¿Y qué hacían? Imagínate que has criado tu animalito, lo llevas, ¿verdad? Depende de tus pecados y depende de qué has pasado. Si es un corderito, es un cabrito o es un animal más grande, hasta un toro podía ser. Imagínate el costo de un animal de esos. No sé cuánto está en este momento un corderito, imagínate, pues 400, 500 dólares, 300 dólares, para que te hagas una idea del costo de tu pecado, ¿no? Aparte del cariño que le tenías al animal porque lo habías criado unos meses, que también era un tema emocional. Pero tú ibas, llegabas al templo y nadie pasaba por la calificación, uno que otro tal vez para pasar piola, como decimos acá en Sudamérica. Yo traía mi animal y pasaba por el levita, lo chequeaba, lo miraba, lo verificaba y decía, no, no califica. No califica. ¿Y ahora qué hago? Ya no voy a regresar 2 semanas de viaje caminando, más 2 semanas ya pasó la fiesta. No te preocupes, que aquí en el patio tenemos unos vendedores. Y el animal que podía costar 300 dólares te costaba 700 dólares. Ay, no. Imagínate la gran diferencia, imagínate el costo adicional que había que pagar. Esa diferencia era un robo. Jesús, cuando entra a Jerusalén, siempre se indigna de estas cosas. Y si te das cuenta, este pasaje es la segunda vez. La primera vez sucede al inicio de su ministerio, cuando está reclutando a sus discípulos. Y él dice palabras muy parecidas a las que hoy escucharemos, pero hoy día es más severo. Jesús está provocando a los líderes judíos y está mostrándose, está reclamando, está tratando de enseñar al pueblo cómo es la verdadera adoración, para qué fue construido ese templo. Ese es el objetivo. Así que Jesús entra, mira esto y otra vez se indigna, ¿ok? Y él entonces va a limpiar el templo de quienes lo profanan. ¿Por qué están profanando? Porque están robando al pueblo con un tema religioso. Se están aprovechando de la gente y están aprovechando de su fe para quitarles dinero. Ten en cuenta, querido amigo y hermano, si enseñas la Biblia, si tu objetivo es ganar dinero a través de eso, Dios te va a pedir cuentas. Te va a pedir cuenta de lo que estás haciendo. Ten temor de Dios. Ten temor del Señor. Tiembla ante el poderío, ante la mano poderosa y justa del Señor. Porque para eso no nos ha llamado Dios a los pastores y a los que enseñamos. Nos ha llamado a ministrar. Y si la gente amorosamente quiere participar con sus ofrendas, bienvenido, porque dice que el obrero es digno de su salario. Y si uno se dedica a esto y la gente participa para que tú vivas de esto, amén, es correcto, está bien, pero no para usura, pero no para malversar, pero no para robar, pero no para mentir, pero no para sacar provecho. Así que los cristianos tenemos que orar para que nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, sean dirigidos por el Espíritu Santo, por la palabra viva de Dios, que estén entregados a la voluntad de Dios. Y la iglesia, los hermanos, pueden sentirse edificados y participar para que el pastor o los líderes que están involucrados a tiempo completo puedan seguir con esta obra que es una obra maravillosa, ¿no? Porque es la obra de Dios, pues la obra del Señor. Él sostiene su iglesia. Dios no va a maltratar a sus hijos. Él sostiene a los miembros y a los líderes de su iglesia. Jesús está indignado porque estos líderes han cambiado el objetivo principal y han convertido el tema religioso en un tema de bienes, en un tema de cómo gano más dinero con esto. Veamos pues el versículo 45, la primera parte, dice, entrando en el templo. Así que Jesús hizo el viaje, ya llegó, pasó de Jericó con Zaqueo, la gente lo sigue, lo ovacionan cuando está entrando a la ciudad, afuera, la ciudad que había sido reconstruida, ¿no? ¿Te acuerdas? Por Esdras, Nehemías y Zorobabel, y la gente lo ovaciona y luego él reflexiona y luego él está entrando al templo, sube la colina, entra por uno de los pórticos que hay para la entrada al templo, habían varios pórticos, y cuando entra al templo mira el mercadeo que están haciendo, usufructuando, sacando provecho. Imagínate cómo se habrá puesto Jesús. Yo mandé a hacer un templo, dice Jesús, ¿no? Porque Él es Dios. Yo mandé a hacer un templo con otro objetivo y estos se están aprovechando de la gente. En el versículo siguiente, en la siguiente parte, dice que comenzó a echar fuera. ¿A quiénes? A todos los que vendían y compraban en él. ¿Por qué? Porque era un mercadeo. Jesús se indigna. A esto le podemos llamar ira santa. Y aquí tú y yo tenemos que comprender algo más, porque muchos acá malbaratean a Jesús. Ahí está, pues, nos dicen que Jesús está lleno de amor, compasión, que era un ser perfecto y acá se dejó llevar por la ira. ¿Qué pasó con Jesús? Se montó en cólera y le pegó a todos.
Explíquenme eso. Es que, ¿quién te ha dicho a ti que Dios no tiene ira? Yo no sé por qué creemos que Dios siempre es un Dios solamente así, solamente bondadoso, misericordioso, y parece que es un viejito manipulable que está sentado en el trono y que tú le puedes decir y hacer lo que quieras para que Él te conceda las peticiones como si fuera Papá Noel. Tú, si tu concepto solo es ese, te estás equivocando. Y lo repito con cuidado, solo ese. ¿Por qué? Porque Dios sí es amor, sí es compasivo, sí es misericordioso, pero Él también es justo. Él también es santo, Él también es poderoso, Él también está sentado en su trono y reina, Él es justo. Por lo tanto, cuando van contra sus principios, Él sí se monta en ira, pero Él retiene su ira por misericordia. Ahí está su equilibrio. Dios no solo es un Dios de ira que destruye el pecado, si te portas mal te castigo. No, 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 no. Dios tampoco es un Dios, te perdono todo, no importa si no te arrepientes, siempre te perdono. Tampoco es eso. Son extremos en que el hombre acomoda a un Dios según su conveniencia, pero Dios es equilibrado. Dios es santo y justo. Y en este equilibrio, Él sí tiene ira, pero cuando la gente se arrepiente, retiene su ira y no castiga. Extiende su misericordia y te llama hacia Él porque Él quiere una relación contigo. Pero si tú quieres mantenerte solamente haciendo tu voluntad sin Dios, acuérdate, la ira de Dios vendrá sobre ti. ¿Cómo es eso? Claro, imagínate Sodoma y Gomorra, imagínate el tiempo de Noé, imagínate todas esas cosas. ¿Acaso Dios no los destruyó? Sí los destruyó. Es la ira de Dios, la ira santa de Dios. Dios no va a soportar que el hombre viva como quiera por la eternidad. Él hará juicio y un día regresará y volverá a hacer juicio sobre esta tierra. Ten consideración de eso. Un día tú y yo le daremos cuenta a Dios. No estamos viviendo de suerte. No somos una suerte de casualidad en el mundo y estamos acá y no sabemos qué hacer. Pues ya voy a hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Voy a vivir como quiera. De ninguna manera tú le vas a dar cuenta de cada segundo que has vivido, de cada palabra que dices, de cada pensamiento que dejas procesar, de cada deseo y anhelo de tu corazón. Tú y yo daremos cuenta a Dios. Nadie está excluido. Todos un día daremos cuenta al Señor. Así que Jesús viene y dice, esta casa fue construida para mí, por otro objetivo, y ustedes están haciendo este uso. ¡Fa! Salgan de acá. Aquí está demostrado el equilibrio santo de Jesús. Aquí está demostrado que Jesucristo también es poderoso y Él no tiene límite alguno. Enfrentó directamente a los judíos. Imagínate que cualquier persona que no fuera Jesús hubiera hecho eso, a la media hora estaba muerto seguramente, en una sequía, tirado por ahí. Pero no podían con Jesús. No podían con Él. Enfrentó directamente a esta corrupción religiosa que ya mermaba la fe de muchos judíos en esa época, ¿no? Tremendo, alejaban a Dios en lugar de acercar a Dios. Entonces, vamos a ver que Jesús explica por qué limpió el templo. ¿Cómo así? Justamente toda la introducción que hemos dicho sirve para este versículo. Versículo 46. Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Casa de oración y ustedes la han convertido en un lugar para sacar provecho. Tremendo. Escrito está. Y el relato más completo en Marcos dice, mi casa de oración para todas las naciones. Es decir, Dios no limitaba su presencia solo para los judíos, sino que Él quería que todo el mundo viniera a Él. Tú y yo viniéramos a Él. Desde los judíos viene la salvación. Desde la nación hebrea es que viene el Mesías, Cristo, Salvador al mundo. Esto viene de las naciones, viene de Isaías 56, el 7, que dice, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, los holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso es lo que dice Isaías. Así que el objetivo de Dios era alcanzar al mundo y no solamente con un pueblo. El pueblo sería su bastión para poder llegar a todo el planeta. Y significaba que para todas las naciones o pueblos, el templo tenía el propósito de ser un santuario, ¿no? De quieta devoción, de oración, de meditación, de estudio de las escrituras. La segunda parte de este versículo, ¿verdad? Que dice, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Cristo pone en contraste lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? De la adoración de Isaías que hemos citado, con lo que ve a su alrededor.
Y esto que estamos diciendo es una cita que Jesús está sacando de otro pasaje en el Antiguo Testamento de Jeremías. Si tienes tus apuntes ahí, pon Jeremías 7:11, donde Jeremías acusa a todos y dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí, también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué estaba sucediendo? Lo que pasó en la época de Jeremías, que fue lo que les conté en la historia hace un rato, que se apartaron de él, su corazón estaba apartado, pero externamente eran muy piadosos, externamente eran muy religiosos, tenían cara de piedad, ¿no? Pero su corazón estaba lleno de los males del mundo, no habían renunciado. Entonces ellos que estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo ahora los líderes de la ciudad y los líderes religiosos en Jerusalén. Y habían convertido lo que era con un objetivo de oración en un lugar para sacar provecho económico de esta ciudad. Las lecciones enseñadas por esta purificación del templo se pueden resumir como, por ejemplo, Jesús castiga la degradación religiosa. Eso es lo que Jesús hace. Jesús va a castigar el mal uso religioso que podemos hacer para buscarle. Así que otra vez, queridos hermanos que están dirigiendo sus iglesias a través de cualquier medio, yo les suplico en el amor de Jesucristo que regresemos a la fuente de vida y no nos apartemos de allí. Enseñemos la palabra de Dios, vivamos por la palabra de Dios y Dios proveerá, Dios cuidará, Dios no nos deja, Dios es bueno, Dios sabe qué hacer y cómo hacerlo. Segundo, Jesús reprende el fraude. En el caso presente específicamente del tráfico religioso. Él pide honradez. Tercero, declara que el templo debe ser una casa de oración, pero para todas las naciones. Siguiente, por medio de todo esto glorifica a su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es el deseo del Padre, que es lo que Él quería, que sea adorado. ¿No era el templo acaso la casa del Padre? Sí, era la casa del mismo Padre. Así que entendemos aquí estos principios que acabamos de decir en este solo versículo 46, ¿no? En este solo versículo 46. Ahora, vamos a notar que Jesús usa correctamente el templo. Ellos lo usaron mal. Y si yo hubiera hecho algo así, termino de decir eso y tomo mi bus, mi micro, mi taxi, qué sé yo, y me voy lejos, ¿no? Me voy otra vez a Galilea y me quedo allá una semana, pues porque estoy enfrentando a la cúpula más poderosa en Jerusalén, hablando entre los judíos. Les estoy moviendo la jaula, ¿no? Ellos se van a poner enfadados, pero Jesús, ¿qué hace? Hace el uso correcto del templo, lleno de paz. Después de hacer esto, de que su ira santa se manifiesta, dice, así va a ser mi ira, no creas que todo va a ser perdón. Perdón al que se arrepiente, y al que no se arrepiente, ira. Así que por eso es que Jesús llevó en su cuerpo la ira que me correspondía a mí. ¿Cómo? Jesús murió por mí en la cruz. Yo ya no tengo que pagar con la ira de Dios. Toda la ira de Dios fue desatada sobre el cuerpo de Jesucristo. Y entonces en Él es que yo soy justificado. En Él es que Él ocupa mi lugar y Él es mi sustituto. De tal manera que mediante Jesucristo son limpiados mis pecados. ¿En serio? Sí. ¿Crees esto? ¿Crees que tus pecados pueden ser perdonados? No importa la calidad, el nivel, la profundidad, la oscuridad con la que la hayas hecho. Déjame decirte que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Hoy mismo Cristo quiere limpiar tus pecados. Hoy mismo el Señor quiere purificar tu cuerpo, tu mente y tu alma. Hoy mismo, pero tienes que arrepentirte y entregarte a Él y confiar en esa obra de la cruz. Si es así, entonces vas a poder ver en acción a Jesucristo. Y aquí mismo encontramos que Él lo hace en el versículo siguiente, en el versículo 47, la primera parte, dice, se sentó y comenzó a enseñar. Enseñaba cada día en el templo. O sea, no solo un día, se quedó varios días de la fiesta de la Pascua, cuando había un montón de judíos que habían venido de todas partes con sus familias, y seguramente se va al patio de las mujeres, donde podían estar hombres y mujeres, y se sienta y comienza a enseñar. Las mujeres, los niños, los hombres están allí, se sientan y lo escuchan y lo escuchan. ¿Y puedes ver este cuadro? En un control total y absoluto, Jesús está ministrando a la acechanza de la muerte que le cierne, ¿no?, mediante los judíos que están alrededor. ¿Qué opina Hugo Cereceda? ¿Tú crees que Jesucristo tiene poder para darte vida? Rosalisa, ¿qué opina mi amada hermana Rosita? ¿No? Liz Méndez, ¿qué opinas? ¿Dios puede darte vida a través de su muerte en la cruz?
Él te sustituye y si tú crees en Él, entonces la ira de Dios cae sobre Él y Él tiene la capacidad de darte paz, sentarse en medio de la calamidad como está ahorita Jesús, en medio de la acechanza de la muerte. Imagínate. ¡Wow! Jesús es extraordinario, en serio. Yo no sé si tú no lo ves, pero yo sí lo veo aquí a Jesús realmente extraordinario. ¿Y qué pasó con la acechanza? Sí, efectivamente, es lo que viene. Los líderes maquinan dentro del templo. Qué curioso. El templo había sido construido para que los líderes religiosos hicieran algo y ellos están haciendo todo lo contrario dentro del templo. Míralo en el versículo 47 en la segunda parte. Jesús enseñaba todos los días, pero los principales sacerdotes, mira la lista, ¿eh? Los escribas. Tercero, los principales del pueblo. Y aquí encuentras toda la cúpula. ¿Viste la mafia? Qué feo suena, ¿no? Para un tema espiritual no debería sonar así, pero es mafia. Los principales sacerdotes. O sea, hablamos de los líderes religiosos. Los escribas que se dedicaban junto con los fariseos a la interpretación, a la escritura, transcripción de los textos hebreos, ¿no? Y griegos. Y los principales del pueblo no son religiosos, sino son lo que diríamos en nuestros lugares ahora los alcaldes, los líderes políticos, los concejales, ¿no? Los principales del pueblo. Es decir, acá está la mafia, la cúpula que está perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque la gente ya no está haciendo lo que ellos querían, está yendo tras Jesús. Entonces procuraban matarlo, dice aquí. Así que Jesús sabía que era su hora, Jesús sabía que era el momento. Y sabes que él no tenía miedo de entregar su vida, no tenía reparo de entregar su vida por nosotros. ¿Cuánto amor es el amor de Jesús? Cuán maravilloso realmente es el amor de Jesús por nosotros. Él podría haber renunciado, ¿sabes? Simplemente me voy, yo no quiero morir por Marco de aquí a 2000 años. No creo que Marco se lo merezca. No, que busque a otro, ¿no? Que busque otra forma, que se convierta en judío y haga los ritos judíos y por ahí que busque la salvación. No, Jesús me amó desde hace 2000 años, demostró su amor en la cruz y él sabía que lo iban a matar y esperó que lo mataran. Dice que nadie en realidad lo tomó, sino que él se entregó. Que al final pues es como si no lo hubieran matado, sino que él entregó su vida. Sabía que lo iban a matar, entregó su vida para que lo mataran. Y él fue lo que hizo. Su grande amor hizo que él se desprendiera de sí mismo, su propio cuerpo, para entregarlo por sacrificio en mi lugar, para que la ira de Dios, acuérdate, la ira de Dios caiga sobre él y él sería mi escudo. Se pone delante de mí y la ira de Dios cae sobre él por todos mis pecados. Marco, pecaste en esto, ¡pum!, la ira de Dios sobre Jesús. Pecaste en el otro, la ira de Dios sobre Jesús. Y ya no me cae a mí, yo siento el golpe que debería recibir, pero le cayó todo a él. Yo creo en eso. Yo creo que eso es lo que ha pasado literalmente en la cruz. ¿Tienes esto en tu corazón? ¿Realmente crees que Jesús es tu sustituto, como el corderito pascual, como el cordero o el animal que debía morir en el lugar del oferente, según la ley judía? ¿Tú crees que Jesús es como el cordero que viene de parte de Dios, que por su sangre tiene la capacidad de quitar tus pecados? He aquí, dijo Juan el Bautista, ¿recuerdas? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos hombres malos, ¿verdad?, con vestiduras religiosas y principales líderes que solo buscaban ganar posición y dinero, lo encontramos maquinando dentro del templo para matar a Jesús. ¿Ok? ¿Qué se lo impedía? ¿Qué sucedía? ¿Por qué no lo hacían? ¿Por qué no lo hacían de una vez? ¿Qué estaban buscando? Obviamente esto es parte de la siguiente lectura que tendremos en el siguiente tiempo que estudiaremos, ¿no? Los siguientes programas. Pero el pueblo respaldaba a Jesús. ¿Y cómo lo hacía? De tal manera, ¿sí?, que los líderes no podían hacer nada. Acá usa una palabra realmente preciosa. Mira lo que dice. Y no hallaban nada que pudieran hacerle. No hallaban nada que pudieran hacerle. O sea, no hacía nada malo para que lo voten. Lo que él decía era verdad. Todo el mundo lo sabía, pero nadie los enfrentaba. Él los enfrentaba y la gente lo apoyaba. Ellos se sentían, en realidad no dice nada que esté mal, solo que nos está sacando a la luz. Y entonces lo quieren matar. ¿Cómo hacemos? No hallaban nada que pudieran hacerle. ¿Por qué? Y acá está. Todo el pueblo estaba suspenso.
Nosotros diríamos en una versión más actualizada, estaba en suspenso, ¿no? Más bien, en suspenso, escuchándole, oyéndole. Todo el pueblo estaba en suspenso. ¿Cómo es en suspenso? Es como cuando ves un espectáculo y te quedas tan asombrado, ¿no? Que se abren tus ojos y tú estás viendo todos los detalles que puedes y puede pasar media hora y tu adrenalina de repente está subiendo y estás concentrado y estás mirando todo eso y quieres participar y estás realmente contento y tu felicidad se llena y estás, wow, mira, mira. Ya, esa idea es de la palabra que está usando aquí Lucas. Estaba suspenso. Todo el pueblo estaba ávido de Jesús. Todo el pueblo estaba expectante de Jesús se habrá levantado. ¿Dónde está? ¿En qué parte está? Ah, ya, yo quiero escucharlo. Vamos, vamos. Y los sacerdotes en un costado, los líderes en otro costado, y la gente va al patio a escuchar al maestro, a Jesús, a sentarse a escuchar. ¿Cómo estamos nosotros cuando vamos a estudiar la palabra de Dios? ¿Estamos también expectantes? ¿Estamos también entusiasmados? ¿Estamos también felices? ¿Estamos también curiosos? ¿Quiero aprender más de Jesús? ¿O estás curioso de aprender religiosamente cómo manejar, cómo manipular, cómo hacer, cómo ganar? ¿No es cierto que Jesús nos llama a la vida espiritual? ¿No es cierto que Dios quiere más bien nuestra alma y nuestro corazón y que nuestro cuerpo se someta a Dios para que luego podamos reinar con Él? ¿No es el objetivo de Dios restaurar su reino? Dios no quiere hacer tu reino ahorita para que tú manipules y hagas lo que quieras. Dios quiere restaurar su reino y que tú y yo estemos sometidos a esa voluntad. Como Dios nos creó, para eso nos creó. Y allí tenemos muchas libertades para actuar y servir a Dios. Allí tenemos muchas libertades para adorar al Señor, para poder tomar proyectos que Él nos haga, que Él nos permita tener, ¿no? Y Wilder dice que tenemos que tener en cuenta a Jesucristo, ¿no? Giselle dice, Jesús es mi Salvador. Muy bien, Giselle. Angélica dice, Jesús pagó con su vida nuestros pecados. Gloria a Dios. Chelita, ¿no? Méndez, Gembes dice, el amor de Jesús es infinito. Liz Méndez dice, tenemos vida eterna a través de Jesús. Erika Ugarte dice, sí, sí creo, gloria a Dios. Amén, hermanos. Esto es una respuesta a lo que venimos estudiando en la palabra de Dios. Si tú crees, tienes vida eterna. Y tú y yo deberíamos estar en suspenso por la palabra de Dios. Cada oportunidad que podamos aprovechar para estudiar, tomar toda la atención posible, tomar apuntes, meditar luego otra vez, volver a tomar el estudio y leerlo. Qué maravilloso que ahora puedan quedar grabados. Cosas que en la tarde lo puedes revisar, mañana lo puedes volver a chequear y vuelves a revisar, tomas apuntes y te deleites en el Señor. Te deleites en Dios. Ahora, Marco, me dirás, ¿y qué pasó con el templo? El templo dedicado a la adoración, el templo dedicado a Dios. El templo fue destruido. Ese templo donde usufructuaban, donde manipulaban, donde robaban, los celotes hicieron un escándalo, levantaron su elevación. Vino Roma y destruyó todo en el año 70. Absolutamente todo. No quedó nada más que la explanada. Y una vez que sucedió eso, entonces nos quedamos sin templo. Tremendo, terrible. ¿Y ahora cómo se hace? Pues la palabra de Dios nos dice que ahora el templo somos nosotros. La iglesia es el templo. ¿Sabías eso? Pedro dice que somos piedras vivas. Y cada vez que alguien toma la decisión de seguir a Jesús, tú te conviertes espiritualmente en una piedra. Yo soy otra piedra y nos juntamos. Y Cristo es el fundamento, la piedra angular que nos une a todas las piedritas, ¿no? Y todos construimos juntos un templo majestuoso, para que juntos adoremos, meditemos en el Señor. Y pues hace unos días a hoy estamos un poco tristes, la mayoría de nosotros de la iglesia aquí en Barranco, porque ya estamos entregando el local, ¿no? Oh, sí, estamos entregando el local y estamos bajando las cosas, sacando las cosas. Estamos definiendo el lunes o martes ya para llevarlos a algún lugar y guardarlas. Y estamos un poco tristes porque estamos acostumbrados a una iglesia local, física, una dirección, ¿verdad? Pero no olvidemos algo. La iglesia no es un local. El templo fue destruido. El anticristo construirá otro. Pero nosotros somos el templo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo.
Dice la palabra que donde están uno o más reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros y somos iglesia. Así que en este momento, de manera espectacular, de manera diferente, estamos haciendo iglesia. Qué alucinante, ¿no? Cada uno está en su casa, pero estamos haciendo iglesia. Tú en este momento estás siendo parte de nuestra iglesia. Si estás conectado con nosotros, en este momento tenemos más de 60 familias conectadas con nosotros. No sé cuántas personas seremos en total, no venimos a contar, solo decimos que somos muchas personas de diferentes partes del mundo que estamos haciendo iglesia. Esto es lo maravilloso de la iglesia, que no tiene por qué desaparecer, porque la iglesia somos tú y somos yo. Si tú vives en santidad, en la palabra, en oración, buscando a Dios, entonces no tienes nada que temer, el Señor está de tu lado, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a cuidar y juntos nos damos soporte, oramos, estudiamos, entendemos, practicamos la palabra de Dios y entonces tenemos vida eterna. Y nosotros somos la iglesia. Y lo otro curioso es que la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla acerca de que somos también pequeñas templos. ¿Sabías eso? En el libro de Corintios, si quieres apúntalo, Primera de Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? En el versículo siguiente de 1 Corintios 3 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. ¿Cuál es el templo ahora? Según Pablo, este cuerpo es el templo. ¿No saben que son templo de Dios? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿O ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 6:19, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y que no te perteneces a ti mismo. Si estamos entendiendo los principios que estamos relatando ahora, la palabra de Dios nos dice que en el momento que tú le entregas tu vida al Señor, amén, dice, sí, me arrepiento de mis pecados y acepto que Jesús es mi sustituto, que la ira de Dios cae sobre él por mi pecado, ¿no? Yo decidí pecar y me aparté y ahora yo estoy arrepentido y él ha ocupado mi lugar, entonces tengo vida eterna. Ya, amén. Pero la promesa después de esa, la promesa inmediata, es que el Espíritu Santo viene a morar en ti. ¿Puedes creerlo? El Espíritu de Dios viene a morar en ti. El Espíritu que moraba en el templo ahora mora en ti. De tal manera que ahora tú te has convertido en ese tabernáculo. Tú te has convertido en esa casa. Te has convertido en ese lugar que debe ser un templo para adorar, un templo para orar, un templo para ministrar las cosas de Dios. De tal manera que este cuerpo ahora le pertenece al Señor porque es su casa. Es su carpa. Algunos tienen la carpa más grandes, ¿no? Otros tienen la carpa más delgaditas. Depende de cuánto le has dado pues, de volumen a tu cuerpo. Algunos dicen que son capillas y otras son enormes templos, ¿no? Capillas sixtinas, enormes capillas. Pero todos somos templo de Dios. El Espíritu ha venido a morar en ti. ¿Puedes imaginarte? Si tú eres hijo de Dios y me estás escuchando, sé que me estás entendiendo, ¿sí? Porque cuando uno está en Cristo, el Espíritu está dentro nuestro y nos guía, nos da paz, nos da sabiduría, nos ministra, nos enseña. Y cuando yo quiero pecar como antes lo hacía, el Espíritu ¡pum! Me retrae. ¿Qué pasó? Ya no quiero hacerlo. O me da intranquilidad. Y más bien me da paz cuando busco las cosas de Dios. Y es la ayuda que Dios nos da en este tiempo. Es una pequeña muestra de lo que recibiremos en el reino eterno, glorioso y físico de Jesucristo cuando venga. Por ahora, en este cuerpo terrenal, humano, ¿no? que está ligado a las cosas de este mundo, el Espíritu Santo nos da soporte. Si le entregas tu vida al Señor, no andarás solo, sino que el Señor estará contigo. En 2 Corintios 6, 14 al 17, también nos habla acerca del cuerpo. Dice, no te unas con gente que no tiene la misma fe en Cristo que tú. No te unas físicamente con ellos, no te cases con ellos, no hagas noviazgo con ellos, no tengas enamorados. Jóvenes, no tengan enamorados no creyentes. No tengan enamoradas no creyentes. ¿Por qué? Y hace preguntas. Y quisiera que me respondas a cada pregunta. A ver, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. O es justo o es injusto. Otra dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, la oscura y densa negrura de la oscuridad, ¿no? Con la luz, nada, porque si yo prendo la luz, se disipa la oscuridad. No hay comunión. Perfecto. Y luego dice, ¿y qué concordia, qué comunión, qué unidad, qué pensamientos unidos puede tener Cristo con el diablo? Bueno, literalmente dice Belial.
La respuesta es ninguna. Tampoco. Cristo no tiene comunión con las tinieblas, con el diablo. Entonces, Pablo dice, ¿o qué parte tiene el que cree que Jesucristo es su Redentor con aquella persona que no tiene temor de Dios, que no acepta la voluntad de Dios? ¿Ok? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Porque ustedes, tú y yo, dice Pablo, somos el templo de Dios viviente. El Espíritu mora acá, pues. Somos templo de Dios. No tenemos comunión con nada de las tinieblas. Dice el Señor, habitaré y daré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Hoy día Dios quiere que vivamos solo para Él y que ese cuerpo que tienes allí, tienes que cuidarlo para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Y en este caso específico en Corintios, le está diciendo a la gente, no te involucres físicamente con un no creyente. No lo hagas. Por lo cual, salgan de en medio de ellos, dice el versículo 17, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y entonces yo los voy a recibir, yo estaré con ustedes. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, el cuerpo que tienes allí ya no es tuyo. Si le has entregado tu vida al Señor, el Espíritu, que es lo más valioso que tenemos ahora, mora dentro de nosotros. Ay, ¿cuántos de los cristianos que estamos acá sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros? Por lo tanto, recuerda, este cuerpo ahora se ha convertido en una carpa donde mora Dios. Él está acá, en nuestro corazón. Y si aún no le has entregado tu vida a Jesús, ábrele la puerta de tu corazón y deja que Jesucristo venga a través de su Espíritu Santo a morar en ti. Y Él te impulsará a la santidad, te guiará a la verdad, te enseñará sus caminos, te llevará a buenos pastos. Él llevará tu vida de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en medio de las calamidades. Entrégale pues tu vida y eso involucra tu cuerpo al Señor. ¿Acaso el Señor se va a equivocar? No, ¿verdad? El Señor ya te santificó, ya le has entregado tu voluntad a Dios, pues es un poco el final de la lectura que hemos tenido el día de hoy. Amén. Acá tenemos entonces lo que hemos leído es de Lucas 19. Jesús limpia el templo. Y el verdadero uso del templo de Dios, ¿cuál fue? La oración, la alabanza, ¿verdad? El orar, el aprender las cosas de Dios. Y ahora que hemos estudiado también, que hemos visto que somos cuerpo de Cristo, que nuestro cuerpo es templo de Dios, tengo la pregunta final. ¿Cristo ha limpiado tu templo? ¿Cristo ya limpió tu cuerpo de las inmundicias con las que tú vivías? Alcohol, tinieblas, sexo ilícito. De repente vivías en cosas inmundas, no lo sé. ¿Acaso sigues inyectándote cosas, tomando cosas, soplando cosas que ya no debes? Recuerda que ese cuerpo ya no es tuyo. ¿Acaso Cristo ya limpió tu cuerpo? Tal vez dirás, yo le he entregado mi alma al Señor, pero mi cuerpo no, mi cuerpo es mío. No, hermano, tu cuerpo ya no te pertenece. Él quiere que tu cuerpo sea dedicado solamente a Él. De tal manera que en esta hora yo rogaría al Señor que tú le entregues toda tu vida a Jesús, que le entregues tu corazón y que camines con Él, como lo hicieron los discípulos, confiando solamente en Él y entregándole toda su vida a Jesús, solamente al Señor Jesús. Vamos pues a orar para terminar en esta hora y darle gracias a Dios por su inmensa y maravillosa e incomparable palabra que nos guía. Señor Jesús, en esta hora, Señor, reconocemos que este cuerpo que tenemos no es nuestro. Que este cuerpo, Señor, ya no es más de nuestra pertenencia, sino que lo entregamos en ti. Algunos de nuestros cuerpos están dañados. Los hemos traído a ti, Señor, con enfermedades. Hemos hecho mal uso de nuestros tiempos y habilidades. Y hemos corrompido nuestras vidas e incluso hemos corrompido a otros. Señor, pero yo te quiero suplicar en el nombre de Jesús que limpies de toda impureza, de todo pecado, de toda maldad que hay en mi vida y en mi corazón, que ha habitado siempre, Señor. Bendícenos con tu Santo Espíritu y trae más de tu gracia en nosotros, trae más de tu presencia en nuestras vidas, llénanos de ti, Señor. Renueva nuestro corazón, renueva nuestra fe, permítenos seguirte. Bendice la vida de Toti, de Coqui, de toda su familia, de Chelita, Señor Gembes, sus hijos, sus nietos y bisnietos.
Bendice a Diana, a su familia, a todos los que están alrededor, a Johnny Palacios, que te adora de todo corazón. Entrégale, Señor, un tiempo de regocijo y de paz. Por Hugo Cereceda, Señor, que entregue su vida, su corazón, y gracias porque has cuidado su ojo. Él pide por su mamá siempre, y aquí oramos, Señor, por todos ellos. Nosotros te pertenecemos a ti ahora y solamente a ti, junto a Sofía Marquina, a sus hijas, a sus nietos, por la unidad que ella tanto anhela en sus vidas y que su cuerpo le pertenezca como un templo sagrado solamente a ti, Señor. Bendice igualmente a Giselle Ruales, bendice su casa, su vida, a Claudia Cristina, a Claudia Sánchez, por Lian, Señor, por su esposo. Te ruego, Padre Celestial, que dediquemos nuestra vida entera a servirte junto a Angélica Larriega, porque tú eres bueno. Por Hilda Ferro, Señor, oramos que tu santa presencia bendiga a su familia entera. Rogamos por Wilder Kling. Señor, tú eres bueno y misericordioso. Sánanos, límpianos, bendice a Cecilia Quiroz, a su esposo Fernando, sus hijos, y a su siguiente generación. Trae paz y sabiduría, provisión, sostenimiento, Señor. Bendice a Carlos Vargas, a Ángela, a Josber. Trae tu santa y maravillosa verdad. Ilumina nuestros caminos, que nunca nos apartemos de ti, Señor Jesús. Santifícanos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Trae a tu presencia la vida de Jason, de Lucía, Señor. Que tu amor y tu gracia sea derramado en la vida de Carmen Quispe. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda justicia y a toda verdad, Señor. Que nuestro conocimiento de ti no nos haga ser, Señor, gente soberbia, sino por el contrario, nos haga ser como Jesús, como sus discípulos. Haznos tiernos delante de tu presencia, Señor. Bendice a Liz Méndez. Bendice, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que siempre se conectan con nosotros. Y ayúdanos a vivir, Señor, ligados a tu santa gracia y a tu santa verdad. Tú eres bueno. Tu misericordia es infinita y tu amor es para siempre. Señor, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestros corazones y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Señor, de todo lo malo que hemos hecho con este cuerpo, con nuestra mente, con nuestras vidas, porque hemos fallado delante de ti y ponemos toda nuestra fe, nuestra única fe, en Jesús, porque Señor, tú eres nuestro sustituto y en ti, solo en ti, hemos creído. Señor, gracias por tanto amor y tanta bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué lindo tiempo en la palabra del Señor!